Jaime Mañalich, que probablemente usted lo recuerda como ministro de Salud en el gobierno de Sebastián Piñera. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Muchas gracias. ¿Por qué la universidad se involucra en hacer este tipo de muestras de opinión, de encuestas sobre salud pública y sobre una serie de datos que ya vamos a ir analizando? La Universidad San Sebastián tomó la decisión hace casi un año atrás de iniciar un instituto de políticas públicas que pudiera contribuir a la discusión en serio, con fundamentos, con datos, de cuáles son las mejores normativas, leyes, iniciativas que nuestro país necesita en materia de salud, que es tan sensible para la ciudadanía. Y nosotros en Chile hablamos demasiado de la regionalización como un fenómeno fundamentalmente administrativo, pero tenemos que partir de la base que en realidad en nuestro largo territorio nacional conviven problemas de salud muy distintos. Es muy distinto lo que demanda, lo que necesita la población, voy a decir, de Arica, Antofagasta, a la que se requiere en esta región con sus particularidades sanitarias y geográficas. Y es por eso que hemos hecho este estudio en el cual, tomando en cuenta algunos datos objetivos de la región, percibimos inmediatamente que hay un determinante fundamental en la calidad de salud de las personas, sobre todo en el manejo de las enfermedades crónicas, que es el nivel educacional que la gente tiene. A peor nivel educacional, o sea, aquellos mayores de 35 años que completaron solo la educación básica, su situación y pronóstico de salud y el tipo de enfermedades que tiene es muy distinto a aquellos que tuvieron la oportunidad de culminar la educación universitaria, por ejemplo. Incluso el pronóstico de mortalidad infantil. O sea, eso estaba viendo un gráfico ahí que me llama profundamente la atención, es sobre la media nacional, lo de la región de los lagos, porque tú estás tomando un periodo ahí 98-2000, 2001-2003, 2004-2006, y claro, estamos hablando de la relación que existe entre los años de escolaridad de la madre y efectivamente la mortalidad. Exacto, o sea, una cosa que parecía como rara, y es que uno siempre descansa pensando en que el sistema de salud es el que se hace cargo de que haya cierta equidad. Pero desgraciadamente hay muchos de los determinantes de salud que tienen que ver con el entorno, en este caso particular, en el cual se desarrolla un niño recién nacido. Y resulta dramático reconocer que la escolaridad de la madre es determinante en el pronóstico de vida de ese niño recién nacido que ella tiene en una maternidad, en un servicio de neonatología, a veces hospitalizado algún tiempo. Entonces, nosotros hicimos esta encuesta en una muestra de más de 1000 personas con un error estadístico de solo un 5%, para preguntarle a la gente de acuerdo a su nivel de escolaridad, o sea, usted terminó educación básica, media o educación universitaria, terminó. ¿Cómo percibe su situación de salud? Y la diferencia es abismante, vale decir, la gente con menos nivel educacional dice que su estado de salud es mucho más malo que la gente que alcanzó educación universitaria. Cuando les preguntamos por qué es esto, la gente, mire qué dramático, la gente que va al médico y que tiene solo educación básica, dice al salir de la consulta que 46% de ellos no le entendió el médico lo que le dijo, no entiende la receta, no entiende lo que tiene que hacer con sus medicamentos, no entiende cuándo tiene que volver a control. Y eso es un determinante fundamental del pronóstico, como de hecho se ve en este mismo gráfico, en el que el nivel educacional impacta en la expectativa de vida, o sea, cuántos años yo voy a vivir más de acuerdo al nivel educacional, mientras menos nivel educacional tengo, menos años voy a vivir. Ahora, eso efectivamente, ¿cómo lo podríamos explicar? Claro, uno podría entenderlo fundamentalmente en el que no entendí lo que me dijo el médico, tanto en el diagnóstico como probablemente las instrucciones. ¿Cómo se explica el nivel de mortalidad con el nivel educacional de una madre que no cumple con lo que el Estado a través de sus medios de atención primaria propone, que no cumple o no tiene probablemente la formación para entender también alguna de estas políticas públicas? ¿Cómo se explica aquello? Es lo que nosotros llamamos alfabetización para la salud, que es el programa que está vinculado a esta encuesta. O sea, nosotros tenemos un programa de paciente empoderado. De hecho, hemos ya firmado un convenio para partir en septiembre acá en la región, en el sentido de que los consultorios de salud municipal, nosotros colaboramos con ellos y ponemos una palanca de equidad en el sentido de que le enseñamos a la gente cómo manejar mejor su patología crónica,
Porque ese es el problema, hay un cambio epidemiológico. Antes los pacientes eran verdaderos pacientes, en el sentido que iban al hospital, le decían, mire, usted tiene una neumonía, lo vamos a hospitalizar, se le pone un antibiótico, se va. Hoy día el 60% de los adultos está afectado en esta región por alguna enfermedad crónica. Las más frecuentes, diabetes, obesidad, la presión elevada, hipertensión arterial, depresión. Esas son las 4 enfermedades más frecuentes. Entonces, mucho de lo que ocurre con el pronóstico de esa enfermedad no depende solo de cumplir con el control de ir al médico, al consultorio una vez al año para que me renueve, o cada 6 meses, para que me renueve la receta, sino que es una decisión que la persona tiene que tomar en la casa todos los días. Esto no lo puedo comer porque me hace mal, esto sí lo puedo comer. Esto voy a leer lo que compro en el supermercado y entiendo a través del etiquetado que le enseñamos a interpretar que esto no puedo comerlo porque tiene demasiada sal y yo sufro de hipertensión y por lo tanto lo tengo que dejar afuera de la canasta. O, como nos ocurre, ¿no es cierto?, yo tengo que entender, si soy diabético, que cuando una pierna se me pone, un dedo gordo del pie, perdón que use la palabra, se me pone azul, estoy en un grave problema, tengo que consultar al tiro. Si yo no entiendo eso, no voy a consultar, me voy a demorar y cuando llegue al hospital regional, resulta que mi pierna, mi pie ya no va a tener circulación por las complicaciones de la diabetes y me van a tener que amputar el pie porque no concurrí a tiempo. Y en ese sentido no podemos ser ingenuos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por educar a la gente, sobre todo a la gente más pobre, más vulnerable, en cuáles son aquellas condiciones de salud que son de mayor riesgo para ellos, cómo manejar bien sus medicamentos, la importancia que tiene tomárselos a las horas. Por ejemplo, en un taller, nosotros les regalamos un pastillero y decimos, nadie se levanta en este grupo de 20 personas, esto está dirigido por un químico farmacéutico, nadie se levanta de acá hasta que haya este sobrecito de medicamento con esta receta, lo haya transformado en esto me lo tomo en la mañana, esto me lo tomo al mediodía, esto me lo tomo en la tarde, de lunes a domingo. Y aprueba la gente que concurre a estos talleres una vez que efectivamente es capaz de traducir esa receta y esos bolsitos que vienen con un medicamento que nadie sabe lo que son, esa instrucción en un pastillero, y es lo que tiene que hacer después cada vez que vaya al consultorio la gente, una vez a la semana, darse 10, 15 minutos para repartir los medicamentos en una forma en que realmente los pueda tomar y no juntarlos en un velador o tomárselos a cualquier hora. O sea, es un gran desafío para nuestra sociedad, hablo de estos resultados, digamos que ustedes están haciéndolo en prácticamente todas las regiones del país donde están con presencia, porque aquí veía la pregunta 4, por ejemplo, dificultad para entender qué chequeos debería hacerse, ejemplo, presión arterial, también la mamografía, examen de próstata, etcétera. Y claro, muy o relativamente difícil lo considera un 30% gente que tenga escolaridad básica, un 23% para la gente que tiene escolaridad media, y para la educación superior solo un 19%. Otra correlación absolutamente directa. Y exactamente eso, o sea, si yo no aprendo a que me tengo que tomar la presión arterial cada cierto tiempo, una vez al mes si soy adulto, y para eso, ¿no es cierto?, nosotros entregamos de regalo al equipo que trabaja, ¿no es cierto?, un equipo para medir la presión, de manera tal que la gente se chequee. Mucha gente, a veces la gente dice, no tengo la presión alta porque no me duele la cabeza. Eso no tiene nada que ver. Dolor de cabeza e hipertensión arterial no son sinónimos. Y en ese sentido hay enfermedades que son muy tramposas, la diabetes, la hipertensión, en los ejemplos que hemos mencionado, en que si uno no se toma el azúcar en la sangre frecuentemente, regalamos un equipo para que la gente se tome el azúcar. No se tome la presión frecuentemente, no basta con que concurra al consultorio una vez cada cierto tiempo y allí por primera vez le digan, oiga, usted está con la presión muy alta, está con 180, 120, si seguimos así, para una presión normal, recuerdo máximo de 140/90, si seguimos así usted va a tener una hemorragia cerebral o un infarto y hay que tratarlo. Eso no es suficiente. La gente en las comunidades, en el barrio, en el club de fútbol, en el club de amigos, en las señoras, ¿no es cierto?, tienen que saber que tienen que de alguna manera empoderarse para que estas cosas estén más de cerca controladas por ellos mismos. Bueno, nuestra sociedad evidentemente ha ido cambiando. Yo recuerdo, me imagino, en los años 50, en los 60, el desafío para el Ministerio de Salud era enfrentar las enfermedades. Cómo yo enfrento una epidemia de sarampión, tuberculosis, etcétera. Luego, el desafío ha sido que la gente no se enferme. Ahora, ¿cómo entendemos ese mensaje hoy día, año 2015, con la realidad que tenemos en nuestro país?
O sea, lo que debemos entender es que el perfil de enfermedad por el envejecimiento de la población ha cambiado de tal manera que hoy día lo que le ocurre a la mayoría de nosotros, y me incluyo, de nuestros compatriotas, es que a alguna edad empezamos a sufrir una enfermedad crónica, una enfermedad que no me va a abandonar nunca, que no tiene cura, y que la única manera de hacer que esa enfermedad, en definitiva, no me complique la vida, no me acorte la vida, no me genere un infarto, lo que fuere, es que yo entienda que todos los días me tengo que tomar un medicamento, que tengo que bajar de peso, que tengo que comer sin sal, que tengo que hacer ejercicio, y eso lo que puede hacer la salud primaria, que es tan valiente, tan heroica, no es suficiente. Se necesita un cambio de conducta en el barrio, en la comunidad. Así es. O sea, que alguien le diga al otro, y en la forma en que tú bebes alcohol es mala, tú eres un alcohólico. No estoy hablando de ti, perdón, estoy hablando de cualquiera. Yo sé que tú no bebes alcohol. Entonces, para salvar las apariencias. No, sí, algo bebemos, pero como moderación, como todo el mundo. Yo Claro, creo, y es parte, y esa es, yo creo que la lógica de lo que todos tenemos que entender, que es lo mismo con el tema de la obesidad. Es una corresponsabilidad. O sea, si tú vas el viernes con un amigo y lo ves que se embriaga, tú tienes que quitarle las llaves. Es una responsabilidad tuya. No puede ser que aparezca un carabinero haciéndole, ¿no es cierto?, una alcotest, Claro. para que ahí aparezca el problema. Claro, no tiene que haber una medida coercitiva Yo para quiero que que tú digamos. sigas viviendo, y por eso te digo, yo te llevo a la casa hoy día, deja el auto aquí. Por decir un ejemplo, si yo veo en el barrio que la persona no fue al consultorio, qué sé yo, y está sin medicamentos, tengo que decirle, esto está mal, te vas a morir de la presión, yo sé que tú sufres de esto. Entonces, empoderar a las comunidades, mientras logramos una mayor equidad en educación, cosa en la cual el gobierno está comprometido y hay que reconocerlo. Pero el impacto que eso va a tener sobre la salud de las personas Es de un par de generaciones. va a ser 2 generaciones. Claro. ¿Qué hacemos ahora? Claro. Lo que hacemos ahora es nuestros talleres de paciente empoderado con el patrocinio de UNESCO para que la gente efectivamente maneje mejor estas Que enfermedades. estaba además muy bien puesto el nombre, alfabetización en salud, y respecto Que a es eso... un nombre de la UNESCO, en realidad. Claro, nosotros pasamos de ser un país que tenía que enfrentar probablemente la desnutrición infantil hace décadas atrás, hoy día a tener la obesidad infantil. Entonces hay un tema de conciencia y un tema de salud pública, pero hay un tema también que cuando tenemos una salud, que acá también estoy viendo las cifras, es donde hay una diferencia entre la gente que tiene un acceso, que es el de salud privada, versus el acceso público, en que no todo el mundo tiene las condiciones para aprender estos temas, porque acá en la región de los lagos, y a propósito de la encuesta, el 82% de la gente está en FONASA, y solo un 8,4% está en el sistema de ISAPRES, y eso está por sobre la media nacional en términos de rango. O sea, hay más gente en FONASA en la región de los lagos que en el resto del país. ¿Cómo se puede justamente aprender de aquello si efectivamente con suerte tenemos acceso a un médico en el sistema público? Bueno, nosotros enfatizamos que evidentemente la red asistencial, ustedes acaban de empezar un tremendo hospital, ¿no es cierto? Hay un proyecto de construir otro hospital en Puerto Vara, consultorios, centros de salud, hospitales en Chiloé. Todo eso está muy bien, pero no basta. Pongo un ejemplo concreto, Palena, donde la Universidad de San Sebastián, con sus carreras de la salud acá, en la sede de Puerto Montt, o de Patagonia, como se llama ahora, hace operativos continuamente. En Palena hay 2 médicos jóvenes, un hospital realmente muy interesante y muy bueno. Pero si uno piensa que para tener salud, ¿no es cierto?, hay que pagar un pasaje de 18, 17 mil pesos a Puerto Montt, o si no me tengo que ir a Argentina, la única manera es que nosotros lleguemos a la comunidad de Palena y los empoderemos a todos, para que haya una suerte de corresponsabilidad. Y esto funciona. Nosotros ya hicimos la experiencia en la comuna de Providencia, Cerro Navia, Las Cabras, vamos a partir, como insisto, en Puerto Montt, en La Granja, en varias comunas, y la gente aprende de verdad a cómo manejar sus medicamentos, a entender cuál es el nivel de azúcar que es perjudicial para su salud. Entonces logramos algo que realmente es milagroso, y es que las comunidades, a través de lo que llamamos escuelas de pacientes, se potencie, se junte cada cierto tiempo, se cuenten sus complicaciones, haya un líder tomado de la misma comunidad que dice, no, esto no está bien, no estás tomando tus remedios bien, y nosotros mantenemos una suerte de contacto con ellos, con estos líderes de la comunidad, como podría ocurrir en Palena, para que efectivamente la gente reaccione a tiempo y no ocurra, como pasa acá,
que llegan tarde al hospital cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Claro, como no tienen que ir en la provincia de Palena especialidades, muchos de ellos, tanto en Futaleufú como en Alto Palena, van hacia Argentina a atenderse, ¿no? A la zona de Esquela y de Trevelin, etcétera. Otro dato, ya para ir cerrando, Jaime, que nos ha llamado la atención de esta encuesta, es las deficiencias que hay o las diferencias que hay entre la atención que pudiera existir en el resto del país o en la media nacional y en la región de los lagos. Y una de las mayores diferencias que hay, de un 122%, es respecto a los consultorios de salud mental. Exacto. Acá hay solamente una cifra bastante baja con respecto al resto del país. Hay una diferencia de más de un 100%. O sea, es evidente que acá hay una necesidad respecto a ese tema. Claro, exactamente. Yo vivo en la región metropolitana, entonces nosotros nos llenamos la boca de la regionalización, pero lo analizamos fundamentalmente como un fenómeno de poder político regional. ¿Pero para qué es este poder político regional? Porque la región de los lagos es completamente diferente en sus necesidades, en sus requerimientos a la región cualquiera, el Biobío. Es diferente, es casi otro país. Y en ese contexto, tú apuntas a un aspecto en particular, las dolencias mentales, la patología psiquiátrica, acá es mucho más prevalente que en otras regiones del país. El problema del alcoholismo es un problema muy fuerte en esta región. Entonces, si no hay un empoderamiento regional para decir, tenemos que resolver esta brecha y tenemos que generar centros, solucionar la falta de centros de salud mental, esto va a seguir aumentando y eso se traduce en suicidio, en más consumo de alcohol, en más consumo de droga, en fin, en todos los problemas asociados en embarazo adolescente, a una atención de salud mental insuficiente en manos de psicólogos, en manos de psiquiatras. Y claro, los otros ítems que también aparecen con diferencias negativas son establecimientos de alta complejidad, que todos sabemos, recién se está instalando acá un hospital de alta complejidad, y el gran déficit es profesionales que se vengan a esta zona. O sea, desde el punto de vista de infraestructura, hay que decirlo con sus letras, la situación de esta región, desde el punto de vista de densidad y edad de la población, cuando se planificó el nuevo hospital de Puerto Montt, hace más de 10 años, ya hace que al abrir el hospital de Puerto Montt estemos en déficit. O sea, ya hoy no tenemos las camas suficientes para atender en hospitales a la región, que ha tenido un crecimiento demográfico el más importante en el país, de un censo a otro, o de proyecciones censales. Y en ese sentido... Sí, porque todavía no sabemos bien lo que pasó. Todavía no sabemos bien lo que pasó en el censo. Todavía no sabemos. Pero desde el punto de vista de la demanda asistencial, al menos, sabemos que estamos cortos, que estamos en déficit. Y eso significa que hay que invertir más dinero regionalmente para tener más centros de salud. Porque esta región, insisto, ha crecido vertiginosamente, su conectividad sigue siendo muy precaria, y eso se traduce en una demanda no satisfecha de atención de salud, sobre todo en el sector público, porque, como tú decías antes, mucho más que el promedio nacional, la ciudadanía de la región de los lagos es dependiente del sistema de seguro público de salud FONASA. FONASA, exactamente. Y también hay un déficit en clínicas, de una diferencia de un 19% con el resto del país. Y tal como decíamos recién, los establecimientos de alta complejidad, que acá hay un hospital, y también la atención primaria de urgencia. Son las diferencias negativas que hay, de acuerdo a esta encuesta, en el resto, con el resto del país. Sí, está bien la región, por ejemplo, en postas de salud rural, en establecimientos de baja complejidad, en centros comunitarios de salud familiar, que incluso están con diferencias positivas, sobre un 60%, con el resto del país. Ahora, claro, cuando hablamos de alta complejidad, y usted tiene que haberlo vivido como ministro de Salud, el problema es cómo se motiva a médicos especialistas que se vayan a regiones. Nosotros tenemos un déficit absoluto en el país. Desde el gobierno anterior y al actual se vienen aumentando los cupos para formación de especialistas, y en ese sentido todavía quedan cupos por llenar. Es fundamental seducir a médicos locales que trabajan acá o que son graduados acá para que hagan su especialidad y tengan un compromiso de retorno de 5 años a la región. Sin eso y sin el aumento de los cupos para formar especialistas que ya están, como mencionó la Presidenta de la República, 1.400 nuevos especialistas cada año, financiados por el Estado, ese es un número
muy relevante. Nosotros históricamente nos formábamos más de 100, 150 médicos como especialistas. Y en ese sentido yo creo que hay que tener paciencia porque el camino para solucionar este déficit está trazado, el financiamiento está comprometido y nuestra universidad en particular está muy con las pilas puestas en formar especialistas para esta región, dado que es el único lugar, en esta región es el único lugar donde se imparte la carrera de medicina. Claro, y aquí al sur incluso. Así es. ¿Ustedes van a seguir incentivando entonces la formación de especialistas Así acá? es, tenemos convenio con el Hospital Regional para formar más especialistas, estamos tratando de ampliar esos cupos, es difícil tener los especialistas que formen, pero por último pueden formarse en Santiago, en nuestra región y volver, en Concepción también, a esta región porque esto hay que resolverlo. Ahora ya lo último, eso sí, Jaime, se lo pregunto ya como ex ministro de Salud, sacándolo un poco de su cargo acá de investigador de este instituto de la Universidad de San Sebastián, ¿qué le parecen las actuales políticas de salud que está llevando a cabo el gobierno, tomando en cuenta que... Las políticas de salud son políticas de Estado, o sea, construir un hospital, como hablaba a propósito del nuevo hospital regional, es un compromiso de 4 gobiernos, de 4 años, que son muy breves. O sea, no es que lo construyó, no, lo diseñaron, consiguieron los presupuestos, se planteó en el primer gobierno de Bachelet, sí. lo levantaron ustedes. Y antes claro. Incluso se levantó la demanda asistencial. O sea, estamos hablando de políticas de Estado. Y en ese sentido yo creo que la política del Estado, independiente del signo, ha sido consistente con fortalecer la salud pública, con construir, con tener más especialistas y bueno... Estamos en un déficit enorme porque la población ha envejecido muy rápido, porque la demanda por salud ha aumentado exorbitantemente y es como tener la zanahoria delante. Uno cree que se acerca, no, y en realidad la zanahoria se aleja de nuevo porque necesitamos más atención psiquiátrica, porque necesitamos más atención para el adulto mayor, pero yo creo que los gobiernos en general van en la línea correcta y mantienen los acentos como política de Estado donde corresponde. ¿Qué le gustaría que ocurriera en este sector durante los siguientes 2 años, por ejemplo? ¿En salud? En salud. Yo creo que es absolutamente esencial fortalecer aún más la salud primaria. O sea, mucho de lo que recarga los hospitales deriva del mal manejo de patologías crónicas a nivel primario. Y en ese sentido, lo que hemos hecho a través del IPSO es comprometernos con este programa patrocinado con UNESCO para fortalecer la salud primaria, para colaborar con la salud primaria, de manera tal que la gente que tiene diabetes, por ejemplo, no llegue al hospital con una complicación. Eso es fundamental, porque la carga asistencial del hospital es fundamentalmente la patología crónica descompensada. Claro. El paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene una neumonía. El niño que si eso se atendiese mejor o se previniendo aquello en la salud primaria, nos evitaríamos... Sin duda. Y en números, nosotros tenemos una salud primaria que resuelve solo el 85% de la demanda y el resto, el 15%, la deriva al hospital. Según estándares internacionales, la salud primaria debería resolver el 95% de la demanda y derivar menos a los hospitales, y por eso creo que es tan importante avanzar en fortalecer con presupuesto, con centros de salud, con médicos especialistas, con radiología a la salud primaria para que resuelva como debe. Porque ¿qué es lo que le pasa hoy día? Esta semana próxima, en un movimiento que por supuesto yo no comparto, el gremio de profesionales de la salud primaria, Confusam, trabajadores de salud primaria, tiene una amenaza de 3 días de paro. ¿Qué es lo que le va a pasar a la gente? Tiene una hora para ir a la atención mental o dental a la salud primaria, se va a encontrar que el consultorio está tomado, cerrado, va a ir a la urgencia del hospital y lo van a encontrar descompensado y lo van a hospitalizar. Y si no lo atienden y le dicen, no, vamos a tener que reagendar su hora para 3 meses más, esa persona con diabetes se va a descompensar y va a aparecer en el hospital con un coma diabético. Y en ese sentido la responsabilidad de la atención primaria de salud municipal es fundamental en la estructura de nuestra población. Y ahí también hay un déficit de médicos. No todos los médicos egresados de universidades chilenas quieren trabajar en la salud primaria. Así y ahí es. se ha intentado por varios municipios, bueno, la salud primaria, porque todos entendamos la de los consultorios, y que tiene como empleador a los municipios de cada una de las regiones de Chile. Han traído médicos extranjeros. Así es. ¿Usted qué Yo opinión estoy 100% de acuerdo con esa política. Nosotros tenemos un déficit absoluto de médicos que no se puede resolver en el corto plazo. Nosotros tenemos tratados de homologación de títulos con Venezuela, con Colombia, con Ecuador, con España, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay. En todos esos países hay médicos muy calificados que quisieran venirse a Chile, que pudieran venirse a Chile, y como solución de emergencia
yo lo veo un buen paso. Ahora que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están de alguna manera normalizándose, Estados Unidos está reconociendo que los médicos cubanos son muy buenos y que están felices que los hayan ayudado en la campaña contra el ébola en África, y el presidente Obama hizo un homenaje a los médicos cubanos, el secretario general de las Naciones Unidas hizo lo mismo. Están probando vacunas desarrolladas en Cuba, en Estados Unidos. O sea, ¿por qué no traemos médicos cubanos a Chile a trabajar en salud primaria, donde ellos son expertos? Y creo que sería una solución muy buena. Ellos son muy valorizados en la salud primaria donde han trabajado en Chile para nuestro déficit, mientras tenemos el número de profesionales que el país necesita.